Soy Ana Vallabriga y este es el informativo literario semanal. Se ha puesto a la venta un retrato de Shakespeare por más de 11 millones de euros. De Shakespeare solo se conservan dos representaciones de su aspecto, un busto en el monumento funerario de su localidad natal y el grabado del autor en el First Folio que recopiló sus obras en 1623. Ahora ha aparecido un nuevo retrato expuesto estos días en un hotel de Londres que ha levantado expectación y recelos. Su dueño quiere permanecer en el anonimato y pide 11,6 millones de euros por la obra, para la que no se va a hacer subasta. Sobre un fondo oscuro, un hombre delgado, de calvicie incipiente, ojos claros, barba roja recortada, camisola y jubón, mira hacia adelante de modo inquisitivo. En la esquina superior izquierda del óleo se lee 1608, el año en el que Shakespeare se encontraba en su apogeo profesional. En la derecha, las iniciales AE y la cifra 44, la edad que tendría entonces según la partida bautismal 8 años antes de su fallecimiento. El retrato es obra de Robert Picke, el Viejo, pintor de cámara de Jaime I. No hay una prueba definitiva sobre la autenticidad de la obra. Según el galerista que gestiona la venta, la pintura ha sobrevivido durante los últimos 400 años sin haber sufrido apenas desgaste, gracias a que fue propiedad de una familia entusiasta de Shakespeare, que la mantuvo colgada en su biblioteca. Quienes defienden que el retrato no es el de Shakespeare argumentan que no aparece el escudo de la familia de Shakespeare en la pintura y que no tiene semejanza alguna con las otras dos obras conservadas en las que aparece el dramaturgo. El Instituto Cervantes abre una nueva sede en Los Ángeles. El centro tendrá una biblioteca especializada en títulos dedicados al cine español, que se llamará Biblioteca Pedro Almodóvar. El Instituto Cervantes promueve la enseñanza del español. El director de este centro en Los Ángeles es el escritor Luis G. Martín, ganador del Premio Herralde en 2020 con 100 noches, y que ha sido escritor de discursos para el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Hay sedes del Instituto Cervantes en Nueva York, Albuquerque, Boston, Chicago y Seattle. El martes pasado se presentó la plataforma Caixa Forum Plus. El acto fue presentado por Cayetana Guillén Cuervo, quien la definió como el Netflix de la cultura. En ella, y de acceso gratuito, hay piezas de vídeo y audio que se organizan en 9 categorías: artes visuales y plásticas, artes escénicas, música, cine, pensamiento e historia, arquitectura y diseño, y por supuesto, literatura. Prácticamente la mitad de los contenidos son producciones originales que se podrán ver en exclusiva en la plataforma. La otra mitad son colaboraciones con instituciones como el Museo del Prado, el Thyssen-Bornemisza, el Guggenheim Bilbao, el British Museum, el Liceo, el Real. En definitiva, contiene series y películas documentales, películas, podcasts, programas de divulgación, entrevistas, conciertos, óperas. Por el momento, en el área de literatura hay grabaciones de mesas redondas y conferencias, grabaciones de poemas por los propios autores, es decir, han volcado contenidos de otras instituciones. Como contenido propio, la serie de lo urbano y lo rural, donde los escritores María Sánchez y Miki Otero viajan con otros escritores españoles para conocer algunos lugares, escenarios de obras literarias. El martes 13 de diciembre, varias asociaciones de escritores de toda España instaron al Gobierno y al resto de partidos políticos a aprobar de manera urgente las medidas del Estatuto del Artista, que se aprobaron en 2019. En este estatuto hay una serie de medidas que afectan a los escritores y que todavía no se han puesto en marcha. Un jubilado ya puede cobrar derechos de autor de sus obras nuevas y esto ya es compatible con su jubilación. Pero todavía quedan algunos grupos fuera de esta compatibilidad, en concreto las personas con pensiones por incapacidad laboral permanente o los perceptores de pensiones no contributivas, por ejemplo. También recalcan la necesidad de que se forme a los funcionarios para que puedan implementar las medidas y que se cree el grupo de escritores entre los colectivos contemplados en el impuesto de actividades económicas, el IAE. Ahora no hay una denominación específica.
El 15 de diciembre moría el dibujante Calpurnio Pisón a los 63 años. Autor de El bueno de Cutlas, Eduardo Pellegrín Martínez de Pisón, más conocido como Calpurnio Pisón, en el mundo de la ilustración y el cómic, murió a los 63 años como consecuencia de una larga enfermedad. El ilustrador, considerado como uno de los más destacados historietistas y animadores españoles de las 3 últimas décadas, era padre de El bueno de Cutlas, el popular personaje de cómic publicado en revistas como El Víbora y Makoki y en el suplemento Tentaciones del País. También en publicaciones internacionales como la japonesa Morning o la brasileña Animal. La casa y el archivo de Vicente Aleixandre en riesgo. La casa, a la que el premio Nobel bautizó como Belintonia, ha sido declarada recientemente bien de interés patrimonial. El estado de conservación es muy malo. Se trata de una vivienda unifamiliar de 3 plantas con una superficie de 630 metros cuadrados, 6 habitaciones, 2 baños, jardín y trastero. Se encuentra deshabitada desde 1986, año en el que fallece Concepción Aleixandre, la hermana del poeta, y 2 años después de la muerte del propio Aleixandre. Los herederos no han conseguido venderla. Ni el Ayuntamiento de Madrid, ni la Comunidad, ni el Estado han negociado la compra de la vivienda tal y como pide la Asociación de Amigos de Vicente Aleixandre, que quieren instalar allí la Casa Museo Vicente Aleixandre y la Casa de la Poesía. Muchas de las personas que pasaron por esa casa son parte esencial de la cultura española y de la intelectualidad del siglo XX. La lista sería interminable. García Lorca, Rafael Alberti, Maruja Mayo, María Zambrano, Luis Cernuda, Dámaso Alonso o la escritora Carmen Conde, que vivió junto a su compañera sentimental Amanda Junquera en el piso superior de la casa durante casi 2 años. El archivo personal del escritor también ha sido declarado bien de interés cultural, incluye su biblioteca, su correspondencia, manuscritos y algunos objetos personales. Este archivo está en manos de Ruth Bousoño, viuda de Carlos Bousoño, quien fuera el investigador de la obra de Aleixandre y amigo. Ruth ha manifestado la intención de vender este archivo. La Biblioteca Nacional de España está revisando sus colecciones para confirmar si tenían obras incautadas durante la Guerra Civil. En cifras provisionales parece que en torno a 2.500 libros y 4.000 documentos gráficos, dibujos y grabados tienen un origen irregular. La incautación de fondos se produjo en diversos momentos y zonas por diferentes autoridades y en medio de la guerra, por lo que muchas veces la información de que se dispone es imprecisa. Un estudiante de Cambridge soluciona un problema gramatical del sánscrito que llevaba 2.500 años sin resolverse. El sánscrito es la lengua clásica de la India, además de una de las lenguas indoeuropeas documentadas más antiguas, tras el hitita y el griego micénico. Se trata de la lengua sagrada del hinduismo y a lo largo de los siglos se ha empleado para la ciencia, la filosofía, la poesía y otra literatura secular de la India. Miles de años más tarde, un estudiante de la Universidad de Cambridge ha podido solucionar un problema gramatical del idioma que suponía un verdadero quebradero de cabeza para los eruditos desde el siglo V antes de nuestra era. En la BBC recogen su historia. Él es Rishi Rajpopat, de 27 años, la mente pensante que logró descifrar 2.500 años después una regla enseñada por Panini, un maestro de la antigua lengua sánscrita que vivió en el siglo V antes de nuestra era. Sin embargo, no fue un camino fácil. El estudiante de doctorado estuvo 9 meses sin llegar a ninguna parte y pasando infinidad de horas en la biblioteca, incluso por la noche, antes de cantar Eureka. Fue después del verano, cuando aparcó los libros durante un mes y se dedicó a nadar, montar en bicicleta, rezar, cocinar, meditar. Sorpresa, al volver al trabajo y en cuestión de minutos, todo cobró sentido. La máquina del lenguaje de Panini es una teoría matemática propuesta por el sabio indio Panini en el siglo V antes de nuestra era, para describir la gramática del sánscrito. La gramática de Panini se basa en un sistema que funciona como un algoritmo para convertir la base y el sufijo de una palabra en palabras y oraciones gramaticalmente correctas. Es decir,
La gramática de Panini se basa en un conjunto de reglas que dictan cómo deben combinarse las bases y los sufijos para formar palabras y oraciones correctas en el sánscrito. Lo que suele provocar conflictos es que, con frecuencia, se aplican simultáneamente dos o más de las reglas de Panini. El maestro enseñaba la siguiente metaregla gramatical. En caso de conflicto entre dos reglas de igual fuerza, gana la regla que viene después en el orden serial de la gramática. La aplicación de esta directriz causaba en muchas ocasiones resultados gramaticalmente incorrectos. El estudiante rechazó la interpretación tradicional, la que se había hecho hasta el momento. El nuevo argumento del estudiante se basó en que Panini quería decir que entre las reglas aplicables a los lados izquierdo y derecho de una palabra, respectivamente, dicho de otro modo, Panini quería que eligiéramos la regla aplicable al lado derecho. Empleando esta interpretación, descubrió que la máquina del lenguaje de Panini producía palabras gramaticalmente correctas sin apenas excepciones. Según datos facilitados por Cambridge, en la India únicamente hablan sánscrito unas 25.000 personas de una población de más de 1.000 millones. Hoy no voy a hablar de lanzamientos, sino de cómo elegir un libro infantil. Ahora que llegan las Navidades y muchos estaréis pensando, espero, en regalar un libro a los más pequeños de la casa. Aquí van algunos de mis consejos. Los criterios a la hora de seleccionar un libro infantil son más o menos obvios. El primero es tener en cuenta el nivel madurativo del niño, que no su edad únicamente. Los niños pequeños prefieren manipular y conforme van creciendo, el nivel de dificultad del texto aumenta. El segundo es el aspecto referido a las ilustraciones. Por favor, huid de los libros ilustrados digitalmente. Lo reconoceréis porque parecen sacados de un videojuego. No se me ocurre otra forma mejor de definirlo. Y porque carecen de alma. Las ilustraciones ayudan a estimular la imaginación de los niños, tanto como el texto, y además van conformando su universo estético. La sensibilidad estética también se educa. El tercero es el texto en sí. Hay que leer un poco para ver cómo es la calidad literaria de estos textos, si de verdad son textos literarios, con palabras cuidadosamente escogidas, con algunos términos complicados que irán aumentando el vocabulario del niño, con metáforas. Luego podemos buscar libros que por temática interesen a nuestros hijos. Hay libros de mitología clásica adaptada a los más pequeños, poemarios, libros sobre ciencia, cuentos de misterio, algunos que se leen y se manipulan. Encontrar el libro adecuado para nuestros hijos es una tarea que requiere algo de tiempo, pero de encontrar el libro adecuado y de nuestro propio ejemplo, como lectores va a depender en gran medida el futuro lector de nuestros hijos. Y después de mi lectoconsejo, vamos con los rankings de los más vendidos. En ficción, Esperando al diluvio, de Dolores Redondo, Lejos de Luisiana, de Luz Gabás, Todo va a mejorar, de Almudena Grandes. En no ficción, La encrucijada mundial, Un manual del mañana, de Pedro Baños, Los abrazos lentos, de Elizabeth Benavent, El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. En poesía, Verbolario, de Rodrigo Cortés, 1 año y 3 meses, de Luis García Montero, Antología poética, de Federico García Lorca. Mis últimas lecturas. Esta semana he leído Si yo me pierdo, un libro de Víctor Amela, en el que investiga un momento poco conocido de la vida de Federico García Lorca, su paso por Cuba. Fue allí tras estar en Nueva York para dar unas conferencias y se quedó 3 meses. Víctor Amela se convierte en un personaje más de la historia, una especie de autoficción, donde relata el viaje que él mismo hizo a Cuba tras los pasos de Lorca. Un libro perfecto para los amantes del gran poeta y dramaturgo. Y hasta aquí el informativo literario. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Recordad que la literatura es una forma de estar en el mundo. ¡Feliz semana!